Sí, es cierto y os lo declaro yo. García Ordóñez de Montalvo, autor del más grandioso libro de caballería que salió hasta hoy, año 1508. Las Sergas de Esplandián, quinto libro de mi versión del Amadís de Gaula, cuya primera edición se acaba de estampar en Zaragoza. Sí, es cierto. Y en una de sus páginas yo digo: sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una, la llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal. El que esta California sea la situada en la costa del océano llamado Pacífico, yo ni lo afirmo ni lo niego. Esta suposición de García Ordóñez de Montalvo la hizo notar el historiador Tigner, y es una historia bonita y aceptable, aunque otras fuentes indican que el nombre de California bien pudiera venir de los vocablos latinos calila fornas, por indicar el mucho calor que en ella se sentía. Sebastián Vizcaíno nombra Puerto de San Bartolomé, Isla de los Cerros, Punta de San Eugenio, a las costas de California en 1602. Pero 60 años antes, expediciones españolas ya estuvieron por aquellas latitudes. No solo debemos hablar de la futura California, sino de aquellos territorios que con ella entraran en la Unión. Nicuesa, Hernández de Córdoba y Grijalva descubren lo que hoy forma la nación mexicana. Con la conquista de Hernán Cortés, se complementan a partir de 1519 estos descubrimientos. Este año marca también la salida de Fernando de Magallanes y la posterior primera vuelta al mundo que termina Juan Sebastián Elcano al morir el primero. Tras el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, con el paso de un océano al otro, y la llegada al Mar del Sur a través de los territorios panameños, lograda por Vasco Núñez de Balboa en 1513, se intentó buscar una serie de puertos de arribo y escala para el comercio español con las remotas islas filipinas, viajando siempre dentro de las aguas cedidas a España por el Tratado de Tordesillas. A partir del año 1535, se crea el Virreinato de Nueva España, constituido por los actuales territorios mexicanos y los de California, Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México y Texas. Se planteó la necesidad de indagar la insularidad o la peninsularidad de California y al mismo tiempo buscar un paso nórdico entre los océanos Pacífico y Atlántico que sirviera de camino para alcanzar las costas de Asia y demostrar que el Nuevo Mundo no era el Catay en el que Colón se murió creyendo. Vamos a estudiar en paralelo dos expediciones diferentes, ya que la primera, podremos decir, fue únicamente visitando los lugares descubiertos y la segunda tomando posesión y detallando su conquista. Bahía de San Diego. Corresponde a San Diego la primacía de nuestra atención, porque desde ella se verificó el descubrimiento de California para España y para el resto del mundo civilizado. Fue don Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala, quien tuvo la idea de explorar las desconocidas tierras del norte de la costa del Pacífico. Con la muerte de este, Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España, decide seguir el plan y ayuda para formar la expedición.
Los datos de este descubrimiento podrían quedar reseñados así. Autor el lusitano Juan Rodríguez Cabrillo, al servicio del emperador Carlos V con la ayuda de su piloto, el valenciano Bartolomé Cerrelo. Barcos, el San Salvador y la Victoria. Fecha, el 28 de septiembre de 1542. Nombre dado al lugar, San Miguel. Habían salido del puerto de Navidad el 27 de junio de este mismo año. Antes, sobre los 27 grados habían bautizado a esta bahía con el nombre de Magdalena. Y a los 32 llamaron Cabo del Engaño a este saliente costero. La bahía de San Diego, que Cabrillo calificara de cerrada y muy buen puerto, es aún la parte más interesante de la ciudad. A la entrada de la bahía de San Diego, Point Loma. Se cree que este sitio es el punto en que el navegante desembarcó. Una lengua de tierra a la que bautizó la Punta de los Guijarros, hoy conocida por Ballast Point. En ella destaca el Monumento Nacional a Cabrillo. Los portugueses regalaron en 1949 a la ciudad una estatua de Cabrillo, obra del escultor Álvaro de Bre. Dada su construcción en el año 1850, quizá motivaciones románticas otorgaron el nombre de Viejo Faro Español a este faro que nada genuino tiene de tal. El 11 de noviembre de 1602, Sebastián Vizcaíno avistó también esta bahía, que a primera vista le pareció muy segura para las naos de Filipinas. La denominó de San Diego por ser la festividad de este santo. Es este puerto de San Diego muy bueno y capaz. Dirá en su relación resumida uno de los historiadores de la expedición, Fray Antonio de la Ascensión. El tiempo daría la razón a estos primeros marineros españoles. La bahía de San Diego se ha convertido hoy en una de las más importantes bases militares estadounidenses del Pacífico. Había tomado puerto el capitán con 3 navíos. San Diego, en el que iban, además de Sebastián Vizcaíno, el piloto mayor Francisco de Bolaños, el maestre Baltasar de Armas y el cosmógrafo Jerónimo Martín Palacios. Santo Tomás, al mando de Toribio Gómez de Corbán, con Juan Pascual como piloto y Fray Antonio de la Ascensión como cosmógrafo, amén de relator. Y la fragata 3 Reyes, que tenía por caporal al alférez Sebastián Meléndez y por piloto a Antonio Flores. En verdad, se trataba de la segunda expedición que en exploración de California intentaba Vizcaíno. La primera le trajo a este puerto de Zalagua, a estas islas de Mazatlán y a la entrada del Golfo de California, en uno de cuyos puertos, al que denominó de San Felipe, tomó solemne posesión de la tierra, a la que bautizó con el nombre de Nueva Andalucía, de la misma manera que a una ensenada más al noroeste la denominó de La Paz, pero no le había proporcionado la posibilidad de descubrir tierras más al norte. Esta segunda expedición había sido preparada detalladamente y con tiempo, y las naves se habían hecho a la mar en Acapulco el 5 de mayo de 1602. Recorrieron la ruta anterior, ya conocida, y rebasado el Cabo de San Lucas, visitaron una serie de puntos que hispánicamente intitularon levantándose el correspondiente mapa. Frente a esta isla de Santa Catalina, fondearon el 29 de noviembre de 1602. 10 días antes,
el 19 de noviembre, celebraron junta los expedicionarios y acordaron el sistema de señales para comunicarse unos barcos a otros los descubrimientos costeros. La isla de Santa Catalina se ha convertido actualmente en un sitio privilegiado de los Estados Unidos para los yates de placer y las embarcaciones de recreo. Antes de despedirnos de la ciudad de San Diego, justo es que la conozcamos. Sobre la bahía destaca el puente de Coronado Bay, que une la ciudad de San Diego con la península de Coronado en homenaje al conquistador español. La ciudad se extiende por las orillas de la bahía de San Diego, desde cuyo embarcadero pueden visitarse sus alrededores. Vale la pena recordar que Cabrillo, después de tomar posesión de estas tierras en nombre del emperador Carlos V, entró en contacto con sus habitantes, entre los que destacaban culturalmente los indios Chumash o Canaliño. Cabrillo en su diario los describe como muy amistosos, y queda sorprendido por la destreza y perfección de estos indios en la construcción de canoas que les servían para conseguir su alimento principal, la pesca. Fueron estos indígenas los que habían oído hablar de unos extranjeros blancos con barbas, armas y ropa como la de ellos. Los españoles pensaron que eran parte de la expedición de Vázquez de Coronado, que había salido de Nueva España casi 2 años antes. Y Cabrillo, antes de partir de San Miguel, les mandó una carta por medio de uno de los indios. Un sector de la ciudad se denomina Old Town y es el lugar original de la primera misión española de 1769. En el ámbito de Presidio Hill se alzó el Presidio Real, derrumbado en 1835. Este es el Museo Junípero Serra, sede de la Sociedad Histórica de San Diego. Y aquí, en el Camino Real, la más antigua misión de California. La misión de San Diego de Alcalá. Si bien originalmente la misión de San Diego estuvo cerca del presidio, no tardó en instalarse definitivamente aquí, 5 millas arriba del río San Diego.
Esta misión marca el principio de todas aquellas que en el periodo de 54 años jalonarían el recorrido por la Alta California. En mar abierto y enfrente de Los Ángeles están las islas de Santa Catalina, San Clemente y Santa Bárbara, descubiertas por Cabrillo y avistadas por Vizcaíno. Y de aquí al corazón de Los Ángeles. La Plaza de Los Ángeles. La fundación de esta ciudad es muy posterior a Cabrillo y Vizcaíno, ya que fue el gobernador español de California, don Felipe de Neve, quien en 1781 la bautizó con el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles de la Porciúncula. Los Ángeles es la urbe norteamericana y del mundo entero que ocupa más kilómetros cuadrados, 1175, y hace pensar en lo que pueden ser las metrópolis del futuro. Los Ángeles, con una población de más de 7 millones de habitantes, se ha convertido en la segunda metrópoli de los Estados Unidos de Norteamérica. Parece mentira que esta ciudad de ciudades haya crecido de una pequeña comunidad de granjeros compuesta por 11 familias españolas que habían partido de la misión de San Gabriel. La explotación petrolífera a partir de 1890 y el haberse convertido en centro de la producción mundial cinematográfica a partir de 1920 han hecho de Los Ángeles la ciudad de mayor nivel de vida de los Estados Unidos. El Gran Los Ángeles es una macrópolis que ha ido absorbiendo los pueblos de sus alrededores. Beverly Hills. Si, como procede, se le añaden las localidades de Burbank, Pasadena, Beverly Hills, Alhambra, ciudad hermana de nuestra Granada, Culver City y Long Beach, la población estaría aposentada en 10 millones de hectáreas.
Aun cuando Hollywood haya perdido la fuerza e importancia de años atrás, sus viejos estudios mantienen aún el recuerdo de Griffith, Charlie Chaplin o Mack Sennett. Hoy, la mayor parte de las series de televisión se ruedan aquí. Culver City. Playa de Santa Mónica. Alhambra. A 9 millas del centro de la ciudad, la misión de San Gabriel, reina de las misiones de California. La fiesta, mezcla abigarrada de costumbres y de razas, tiene lugar delante de esta misión que fue fundada en el año 1771. El deseo de Fray Junípero Serra fue atendido por don Carlos Francisco, marqués de la Cruz, 40º virrey de Nueva España, que resolvió en el año 1770 la creación de 5 misiones más al norte de San Diego. Una de ellas estaría dedicada a San Gabriel. Fray Junípero Serra escogió a los padres Fray Pedro Benito Cambón y Fray Ángel Fernández de la Somera para que fueran los fundadores de esta misión. La caravana se puso en marcha siendo escoltados por 10 soldados que serían los guardianes del nuevo establecimiento. En el patio de la misión, la vieja frijolera, cañón que perteneció al arsenal de la misión, el ancla del Guadalupe o el recuerdo de que los indios tenían en esta misión su propia casa y su mejor cobijo. Aun fuera de la época que estamos reseñando, Los Ángeles nos guarda varios recuerdos imposibles de ignorar. En el Elysian Park, este bloque de granito nos recuerda que don Gaspar de Portolá y el padre Juan Crespi y Francisco Gómez establecieron aquí su campamento en ruta para Monterrey. La casa de adobe se ha convertido en un pequeño museo. El Museo del Suroeste encierra colecciones de objetos de indios de esta región. España y los pueblos hispánicos deben a Charles Loomis su gran defensa en la obra Los exploradores españoles del siglo XVI. El Alisal, hoy monumento histórico del Estado, fue el hogar del gran historiador. Si no hubiera existido España hace 400 años,
no existirían hoy los Estados Unidos. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Santa Bárbara, situada en el Camino Real Español, fue descubierta por Cabrillo en 1542 y recibió su nombre de Sebastián Vizcaíno en 1602 por haberla avistado el día 4 de diciembre. Santa Bárbara es una de las ciudades que más conserva en California la huella española y que voluntariamente quiere mantenerla. Misión de Santa Bárbara, reina de todas las misiones. En 3 ocasiones fui cerca de estas tierras y tuve la gran alegría de entrar en contacto con un cierto número de sus habitantes. Ellos se acercaron en sus canoas para visitarnos. Y creedme, cuando observé su comportamiento y sus agradables modales, mi corazón se sintió roto al pensar que aún estaban privados de la luz del Santo Evangelio. Así escribe el padre Serra en agosto del año 1778. Y este fue el motivo de la creación de esta, como de otras tantas misiones. Porque entre todos los intereses que se pudieran mencionar, el hecho real es que las misiones estaban destinadas para los indios y en gran manera ellos mismos habían participado en su creación. La misión de Santa Bárbara se funda el 4 de diciembre de 1786. Desde este año hasta 1846, unos 4.715 indios chumas o canaliño se habían convertido al cristianismo. Muchos de ellos trabajaban en la misión. A propósito de esto, Maynard Hager, en un estudio sobre los indios de esta misión, dice: los misioneros fueron suficientemente prudentes para que el trabajo se realizase de una manera tranquila. Pocas sindicales obreras de hoy día han ni siquiera alcanzado un sistema horario o una seguridad social como disfrutaban los indios californianos en Santa Bárbara o en cualquier otra misión. Más que centro de trabajo, era centro de enseñanza. Desde la misión de Santa Bárbara bajando a la ciudad, el insistente recuerdo a Cabrillo está en todas partes. En una de las islas frente a Santa Bárbara, la llamada de La Posesión, la isla de San Miguel, nombre otorgado por Sebastián Vizcaíno y que los compañeros de Cabrillo llamaron Isla de Juan Rodríguez, es donde se cree que está enterrado Cabrillo, que murió el 2 de enero de 1523 por culpa de una caída, de la consiguiente rotura de un brazo y de la gangrena que se le originó. Antes de morir, designó a Bartolomé Ferrelo para que continuara al frente de la exploratoria empresa. Bahía de Monterrey. La Bahía de Monterrey fue punto fundamental en la colonización española de California. Como los anteriores puntos señalados, fue descubierta por Cabrillo en 1542. Sebastián Vizcaíno, posteriormente, la bautizó así en honor del entonces virrey gobernante en Nueva España. El 16 de diciembre de 1602, en una junta de capitanes, pilotos y cosmógrafos, se decidió explorarla, por lo que Enrico Martínez sacó 2 dibujos que luego serían muy utilizados. Se recorrió detenidamente el puerto. Se descubrió el río que desemboca en la bahía y que recibió el nombre de Carmelo. Se comprobó la existencia de bosques vecinos de posible utilidad en caso de necesidad para reparar los barcos. Y se constataron las condiciones de la bahía para proteger las naves que, procedentes de Oriente, necesitaran acogerse a su refugio. No se derivó resultado alguno concreto del descubrimiento en muchos años subsiguientes. Solamente cuando el rey Carlos III de España decidió de una vez la colonización de California, se marcó a Monterrey como punto clave, ya que fue capital de la Baja California durante largos años.
Pero no podemos abandonar estas tierras de Monterrey sin citar, aunque esté fuera de estos años que recordamos, y solo de pasada, al mundialmente conocido Fray Junípero Serra, que murió el 28 de agosto de 1784, aquí, en esta misión de San Carlos de Borromeo, antigua misión del Carmelo y la preferida del apóstol de California. A los pies del altar mayor yace junto a sus compañeros de fatigas Juan Crespi, Julián López, Fermín Lassuén. La fama de Fray Junípero Serra y el conocimiento de su obra se extendieron por todo el mundo ya en su época, llenándose de estatuas en su recuerdo allí donde él pisó. Junto a la casa natal, en el pequeño pueblo de Petra, en la isla de Mallorca, un centro de estudios y museo, pequeño retazo del camino real californiano, trasplantado hasta aquí, nos recuerda la gran labor misionera de este español. El 28 de agosto de 1959 se inauguró una estatua de Fray Junípero Serra representando a California en el Hall of Fame del Capitolio Federal de Washington. Para ello había sido preciso un requisito: hacerle ciudadano americano por ley de 28 de agosto de 1934. Señor Ibáñez Cerdá, ¿por qué la Corona de España no consideró un solo territorio a las diferentes costas de Norteamérica que habían descubierto sus exploradores, dejando que unas dependieran de México, otras de La Habana, sin haber creado, como parece hoy oportuno, un virreinato específico para esas tierras? Debe tener en cuenta la enorme extensión de Norteamérica. Las entradas a Norteamérica, unas se produjeron a través de México, hacia el norte, hasta Quivira, Cibola, los actuales territorios de Santa Fe, Nuevo México. Otras desde Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, hacia la parte sur. Florida, Luisiana, la actual Alabama. Debe darse cuenta que las etapas son descubrimiento, pacificación y población. Sobre la población indígena se superpuso la española. Sin población no hubo transculturación ni lo fundamental, que era conversión de indígenas. Estados Unidos tenía muy poca población, país boscoso en una parte, en otra, sobre todo desértico, población escasa. Los virreinatos se fundan precisamente sobre reinos o poblaciones autóctonas densas, anteriores. El núcleo mexicano y el núcleo peruano dan origen a los dos virreinatos. Los siguientes, el de Buenos Aires y el de Bogotá, son del 18, son posteriores. ¿Y puede ser esta la causa de que hoy los Estados Unidos no sean hispánicos? En parte sí, pero tengan en cuenta que Estados Unidos, para mí, su orientación siempre ha sido distinta de la que llamamos Hispanoamérica. El español va a América y se funde, se puebla con españoles e indígenas, mestizaje. Norteamérica es una nueva Europa trasplantada. San Francisco. El Golden Gate nos da paso a la bahía de San Francisco, donde desembocan los ríos Sacramento y San Joaquín. En el centro de la bahía, la isla de Alcatraz, antes la isla del Pelícano. Antigua fortaleza levantada por los españoles, fue prisión militar hasta que se convirtió en penitenciaría federal. Hoy, la prisión de Alcatraz ha quedado como uno más de los puntos turísticos en la bahía de San Francisco.
13 kilómetros tiene el puente de Oakland, bastante más largo que el Golden Gate, que une Oakland con San Francisco. El puerto de San Francisco es testigo de barcos abandonados por su tripulación durante la época de los buscadores de oro. La ciudad de San Francisco es más latina que anglosajona. Conocida primero con el nombre de Yerba Buena, la ciudad se constituyó alrededor de una misión española consagrada a San Francisco de Asís y fundada por el misionero español Juan Bautista de Anza en el año 1776. Plaza de la Unión. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el año 1848, la ciudad pasó de México a los Estados Unidos y fue rebautizada con el nombre actual. El descubrimiento de las minas de oro en California produjo un gran cambio en San Francisco. Entre los años 1848 y 1856, San Francisco se convirtió en la 10ª ciudad de los Estados Unidos en cuanto a población. Pero en el año 1906, un terremoto seguido de un incendio la destruyó prácticamente. Tras su reconstrucción, la apertura del Canal de Panamá en el año 1914 significó un impresionante incremento económico para la ciudad. Actualmente San Francisco es una verdadera ciudad del mundo, donde su población es lo más diversa y variada que pueda imaginarse. Los montículos donde se asienta la ciudad han hecho de esta una de las ciudades más pintorescas de los Estados Unidos. Sus calles son famosas en todo el mundo.
San Francisco, junto con Nueva York, fueron los sitios preferidos por la inmigración asiática que entre los años 1851 y 1950 alcanzó la cifra de 650.000 personas. En estas ciudades quedó marcada esta influencia, principalmente china, en barrios cuyas casas recuerdan a las de cualquier ciudad de Extremo Oriente. El barrio chino de San Francisco es la conglomeración humana más grande fuera de la misma China. Saliendo de la bahía de San Francisco, cruzando de nuevo el Golden Gate hacia el norte, se llega a la bahía de Bodega y Cuadra. Después a Point Reyes, que nos recuerda el naufragio, el primero comprobado en la historia naval de California, que en sus inmediaciones sufrió el navío San Agustín en 1595, al mando del español Sebastián Rodríguez Cermeñón. Más adelante, a este poblado llamado Mendocino. Punta Cabrillo y el Cabo Mendocino son los últimos recuerdos californianos del paso de los españoles en el siglo XVI. El apelativo de mendocino fue otorgado por Bartolomé Ferrelo en 1543, ya jefe de la expedición de Cabrillo, y en homenaje al entonces virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza. Posteriormente, en esta misma lengua terrestre, atracó Sebastián Vizcaíno con su nave capitana y la fragata Tres Reyes el 12 de enero de 1603. Con ello se cumplía la primera parte de la misión que le había sido encomendada.
En este paraje, la Junta de Capitanes y Pilotos aconsejó a Vizcaíno que regresase y no prosiguiesen con la segunda etapa proyectada, dada la estación invernal y las muchas enfermedades que aquejaban a la tripulación. Los vientos les impulsaron involuntariamente más al norte. Este es el Cabo Ferrelo. Estamos en el paralelo 42 y en la costa del estado de Oregón. Y hace justicia a la presencia pionera del español, que fue el primero, en 1543, en entrar en contacto con aquella parte del continente y en hacerlo entrar en el ámbito de la civilización occidental. Aquí es la cabeza y fin del reino, y tierra firme de California, y el principio y entrada para el estrecho de Anián. Diría el cronista de la expedición, Fray Antonio de la Ascensión, del desembarco en este cabo de Sebastián Vizcaíno. Como testimonio de estos hechos, en la historia de Oregón se dice: Cabo de San Sebastián. Los navegantes españoles fueron los primeros en explorar la costa norteamericana del Pacífico. Comenzaron 50 años después de que Colón descubriera los continentes occidentales. Si bien la exploración de las costas del Pacífico se inició más tarde que la del Atlántico, las asiduas expediciones llevaron a los españoles hasta el estrecho de Bering, en Alaska. En 2 siglos y medio, la costa del Pacífico desde México hasta Alaska había sido recorrida. Ni Ferrelo ni Vizcaíno llegaron a la actual frontera natural entre los Estados Unidos y Canadá. Entre ambas, se supone, hubo otra expedición fletada por el virrey de Nueva España sobre los 1560. Entre sus tripulantes iba un griego nacido en Cefalonia y llamado Apóstolos Valerianos. Sí, este griego soy yo, aunque fui más conocido por el nombre de Juan de Fuca. Estuve al servicio de la corona de España más de 40 años. Fui piloto de esa expedición que usted hablaba. Y tuvimos suerte, ya que encontramos un paso a los 47 grados, siguiendo el cual, y con 2 naves, y en el año de 1592, logramos pasar del Pacífico al Atlántico. Puerto Los Ángeles, la última ciudad norteamericana de esta costa en el estado de Washington. Posteriores investigaciones demostraron la falsedad de las declaraciones de Juan de Fuca, que verdaderamente fueron hechas al principio del siglo XVII por este marino al cónsul británico Sir Michael Locke en la helénica ciudad de Alepo, y que las legó a la posteridad. Pero es indudable que Juan de Fuca visitó estas costas, ya que testimonio de ello es el nombre del estrecho que separa la isla de Vancouver de la costa continental. Este estrecho se llama Estrecho de Juan de Fuca.